Ya vimos cómo instalar e interactuar con el gestor de bases de datos a través de la línea de comandos. Es tiempo que lo hagamos un poco más fácil, de manera visual, pero primero es necesario que volvamos a la terminal para instalar las dependencias necesarias. La interfaz gráfica la trabajaremos con el software phpMyAdmin. Entonces, desde la terminal, autentiquémonos como superusuario y ejecutemos el comando de instalación. Confirmamos la acción. El sistema nos va a pedir que confirmemos el servidor con el cual vamos a ejecutar phpMyAdmin. Seleccionamos Apache 2 y continuamos. PHP nos informa que debe tener una configuración de una base de datos y entonces nos está preguntando si deseamos configurarla en este momento. Seleccionamos la opción para que continúe instalándola, yes, o sí en algunos casos dependiendo de el idioma que se esté instalando en la base de datos. Y como instalamos una base de datos nos va a pedir una contraseña. El proceso continúa, ya tiene los parámetros, entonces lo que está haciendo es configurando la base de datos y el servicio PHP para poder utilizarlo. La instalación ha finalizado correctamente. Podemos ver que en estos últimos pasos instaló la base de datos, la confirmó indicando que estaba correctamente y asimismo creó un usuario phpMyAdmin para utilizar con esta base de datos. Ya lo que podemos hacer es utilizar el modo gráfico, utilizando este usuario y la contraseña que le dimos a la base de datos. Sin embargo, creemos un usuario adicional para también acceder a la base de datos. Creemos otro usuario para ingresar a phpMyAdmin, el cual vamos a llamar como usuario gráfico y como contraseña vamos a asignar el mismo nombre, gráfico. Nos aparece que no encuentra el comando create. Esto es porque lo estamos haciendo desde la consola y no desde MySQL. Ingresemos a MySQL e insertemos el mismo comando. Crear un usuario. Ese usuario lo vamos a llamar gráfico y lo vamos a identificar con la contraseña gráfico. Nos dice que no se afectaron columnas, pero que tardó 72 segundos. Una vez creado el usuario, lo que debemos hacer es asignarle privilegios, levantar las restricciones, asignándole todos los permisos. Este comando nos permite asignar todos los privilegios a todas las tablas y todas las bases de datos para el usuario gráfico y apliquemos los permisos. Desde un navegador revisemos estas acciones. Para esto ingresemos al sitio localhost/phpMyAdmin. Si está en otro idioma podemos dejarlo al español en usuario y contraseña. Recordemos que el sistema nos había creado un usuario phpMyAdmin al cual ya habíamos ingresado una contraseña, pero también acabamos de crear un usuario al que llamamos gráfico y cuya contraseña asignamos el mismo nombre, gráfico. Continuar ya nos permite ingresar, se pueden visualizar todas las bases de datos que tenemos en este momento configuradas para poder empezar a realizar las acciones. Para tener mayor amplitud de la imagen, ingresé a través de la red a la máquina que teníamos configurada, donde quedó instalado phpMyAdmin, MySQL y Apache. Ingresamos a la dirección IP de la máquina
phpMyAdmin y nos conectamos a la misma base de datos. Lo primero que haremos será crear una base de datos. Entonces, en el menú de la izquierda, en la opción Nuevo, se habilita el formulario. Damos clic, se habilita el formulario y tendremos el campo para nombrar la base de datos. Esta base de datos trataremos de emular la que hicimos en el módulo anterior y la llamaremos Nuevo Milenio. Seleccionamos la codificación para que tome los caracteres latinos, entonces seleccionamos UTF-8. La base de datos ha sido creada. Podemos ver que se acopla a las demás bases de datos, incluso la que habíamos creado anteriormente. Echémosle un vistazo. Teníamos la base de datos con la tabla nombres y esa tabla nombres tenía unos registros que ya habíamos ingresado. Regresemos a la base de datos que nos ocupa en este video. Ahora sigamos con la creación de las tablas. En la base de datos seleccionada, el menú estructura se habilita por defecto. En nombre registramos el título de la tabla. Comencemos con la tabla EPS. Nos pide un número de columnas, lo podemos modificar, subir o bajar el número de columnas. Utilicemos estas 4 por ahora. En el campo nombre vamos a registrar el nombre de la etiqueta. Entonces recordemos que teníamos una que era código, otra que era EPS y otra que era vigente. En tipo vamos a seleccionar el tipo de datos. Entonces para código vamos a decir que es numérico, lo vamos a dejar como un entero. Para la EPS entonces va a ser de tipo texto, vamos a decir que es de tipo varchar y le vamos a dar una longitud. Esa longitud vamos a decir que es de 50. Y para el campo vigencia vamos a decir que es booleano, es decir, vamos a decir que es de sí o no. En caso de haber registrado un número de columnas mayor al que necesitamos, como es este caso, vamos a dejar las que no necesitemos en blanco y procederemos a guardar el registro. En caso de que necesitemos más columnas, podemos utilizar la opción en la parte superior y agregar el número de columnas que necesitemos. Por ejemplo, agreguemos una nueva columna. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, de las cuales solo utilizamos 3. Vamos a darle guardar. Y MySQL encuentra que las que estaban vacías no tienen información, por lo tanto no las trae y nos trae solamente las que nosotros registramos: código, EPS y vigencia. En este caso debemos darle una clave primaria. Vamos a utilizar código como clave primaria. La seleccionamos y presionamos el botón clave primaria y vamos a ver que queda asignado la clave primaria. Entonces ya tenemos una base de datos que se llama Nuevo Milenio, una tabla que se llama EPS y esa tabla tiene unas columnas que se llaman código, EPS y vigente, de las cuales código es clave primaria de tipo entero, EPS de texto y vigente es de tipo booleano. Creemos una segunda tabla. Vamos a crear la tabla de diagnósticos. Desde la base de datos tenemos la opción
de en estructura crear la tabla o desde el menú darle nuevo, registrar el nombre de la tabla. Habíamos mencionado que vamos a trabajar con la tabla diagnósticos. Podemos utilizar caracteres especiales, pero es recomendable no hacerlo en el nombre de las tablas ni de los atributos. Para diagnósticos entonces tenemos también código y el diagnóstico. Diagnóstico es de tipo código es de tipo entero, mientras que diagnóstico es de tipo texto. Vamos a decirle también 50, puede ser cualquier valor. Si este campo puede quedar vacío, entonces seleccionamos la opción nulo. De lo contrario, lo dejamos en blanco. Es decir, que si en este campo nulo no tiene ninguna selección, el campo obligatoriamente tendrá que tener un valor para cada registro cuando lo estemos haciendo. En la opción AI, quiere decir auto incrementable, la seleccionaremos para la opción de código en el caso de necesitar que fuera autoincrementable, es decir, que a medida que vamos ingresando un diagnóstico, este sea incrementable. Vamos a decir que sí, que es autoincrementable, y en este caso él va a reconocer que además es un campo primario. Es decir, que es un campo que no se va a repetir y que va a funcionar como índice. Ya está marcada como primario, está marcada como incrementable. En la tabla pacientes vamos a definir el campo documento, que vendrá siendo el documento del paciente de tipo entero con una longitud de 10 caracteres. No vamos a decir que es autoincrementable, pero sí que es la clave primaria. El nombre del paciente será de tipo texto. Vamos a darle 100 caracteres de amplitud. Para teléfono vamos a decir que es de tipo entero. Vamos a decir que tiene 10 caracteres de amplitud. Y el teléfono sí lo vamos a dejar. Vamos a decir que el teléfono puede ser nulo, es decir, que no puede recibir valores. Es decir, que puede quedar vacío cuando estemos ingresando algún valor. El correo va a ser de tipo texto, de unos 50 caracteres. La fecha de nacimiento de tipo date. Pues no, vamos a dejarlo por defecto sin caracteres, aunque también podríamos registrarle unos 10 caracteres. Bueno, aquí tengo correo repetido, pero es que aquí viene la EPS. Y en la EPS nosotros lo que vamos a ingresar es, recordemos que lo que haríamos en el EPS es traer los datos de la tabla EPS. Como ya tenemos unos datos registrados de esa tabla, entonces vamos a decir que es de tipo entero, pero además vamos a decir que vamos a generar un tipo index. ¿Para qué? Para poder traerlo de la otra tabla. En la tabla atenciones vamos a mencionar
que el campo código será de tipo entero autoincrementable con una clave primaria. La fecha de atención será de tipo date, fecha. El documento del paciente será de tipo entero, pero recordemos que lo vamos a traer de otra tabla, entonces vamos a generarle un índice. El documento del urólogo también lo traeremos de otra tabla, de la tabla especialistas o de los urólogos. El código del diagnóstico también de tipo entero lo vamos a traer de la tabla diagnósticos, por eso lo vamos a dejar como entero y le generamos el índice. Y las recomendaciones vamos a decir que son de texto, pero entonces en este caso de texto largo. Y asignémosle unos 1000 caracteres. Y recomendaciones puede quedar vacío, entonces lo seleccionamos. Hemos replicado el modelo lógico y conceptual de la base de datos que hemos utilizado en los módulos anteriores. Ahora nos queda establecer las relaciones. Para esto vamos a ir, recordemos, estamos sobre la base de datos, seleccionamos la base de datos Neomilenio, en el botón de la derecha que dice más, encontramos diseñador, se habilitan las tablas disponibles y sobre el menú de la izquierda damos clic en crear relación. Entonces vamos a comenzar del código de la EPS hasta la EPS. Lo que hacemos es dar clic en EPS, damos clic en la EPS y luego lo llevamos a pacientes, a la tabla pacientes en el campo EPS, y recordemos que nos va a preguntar qué va a pasar cuando eliminemos. Entonces podemos decir que pues no haga nada y que cuando actualice se actualice en cascada. Queda la relación. Nuevamente crear relación. Vamos al diagnóstico. Clic. Recordemos que la presentación de las tablas en las relaciones no tiene ninguna relevancia, solamente como para mostrarlas. Lo importante son las relaciones que hay entre cada una de ellas. Muy bien, ahora ya tenemos las relaciones, revisémoslas. Que hayan sido las relaciones que nosotros hayamos propuesto. Desde la tabla EPS
va a entregar información a la tabla pacientes en el campo EPS. La tabla urólogos va a proporcionar información al documento del urólogo y desde la tabla pacientes el campo documento va a proporcionar datos a la tabla atenciones documento de pacientes y el código del diagnóstico traerá información del campo código de la tabla diagnósticos. Esta relación la podemos guardar. Hemos creado entonces la base de datos, creamos las tablas, a las tablas creamos sus atributos, es decir, los campos, y posteriormente hicimos una relación. En este momento ya nosotros podemos ingresar datos a cualquiera de las tablas que tenemos acá. Para la gestión de datos entonces seleccionamos la base de datos y la tabla en la que queremos ingresar información. Entonces, por ejemplo, ingresemos EPS, seleccionamos la tabla y en la tabla vamos a dar clic en insertar. Para insertar un valor, entonces presionamos el código. No ingresemos datos aquí a ver qué sucede. EPS, entonces no asignada, vigente, vamos a darle que sí un 1, continuar, aquí ingresemos Sura, vigente y clic en continuar. Aquí nos está diciendo, usted necesariamente tiene que ingresar un valor, no me puede dejar este valor vacío. Entonces vamos a decir que este es el valor 0 y que este es el valor 1. Él acaba de crear esos datos y observemos que el mismo código SQL que nosotros utilizamos desde la consola nos lo está mostrando una vez confirmamos la acción. No le vamos a dar continuar porque darle continuar sería ingresar nuevamente estos datos. Vengamos acá a la EPS y ya podemos ver que tenemos códigos. Entremos a la tabla pacientes. Insertar y vemos que en la tabla pacientes tenemos la opción de escoger Azura o no asignada. Seleccionamos por ejemplo que el usuario que vamos a ingresar no tiene EPS, seleccionamos un documento, el teléfono recordemos que puede quedar vacío, correo, y la fecha de nacimiento. Nos muestra el comando SQL y si venimos a la tabla pacientes podemos ver el usuario. Cualquiera de estos datos yo los puedo editar. Para asignarle cualquier valor que tengamos. Bien, hasta aquí la demostración básica del uso de MySQL. Los invitamos a revisar la bibliografía y material acompañante para conocer más detalles de este gestor de bases de datos.